Buenas, en este video vamos a hablar sobre la orgánica y estructuras pendientes. La crisis del vitalismo. Desde el descubrimiento del fuego, el hombre estuvo inevitablemente sujeto a dividir la sustancia en dos clases, según ardieran o no. Los principales combustibles de la antigüedad fueron la madera y las grasas o aceites. La madera era un producto del mundo vegetal, mientras que la grasa y el aceite eran productos del reino animal o del vegetal. En su mayor parte, los materiales del mundo mineral, tales como el agua, la arena y las rocas, no ardían. Estas tienden más bien a apagar el fuego. La idea inmediata era que las dos clases de sustancias combustibles y no combustibles podían considerarse convenientemente como las que provenían solamente de cosas vivientes y las que no provenían de estas. El creciente conocimiento del siglo XVII mostró a los químicos que el mero hecho de la combustibilidad no era todo lo que separaba los productos de la vida de los de la no vida. Las sustancias características del medio no vivo pueden soportar tratamientos energéticos, mientras que las sustancias provenientes de la materia viva o que estuvo viva no pueden. El agua podía hervirse y condensarse de nuevo. El hierro, la sal podían fundirse y resolidificarse sin cambiar. El aceite de oliva o el azúcar, sin embargo, si se calentaban, procedían a ahumarse y carbonizarse. Lo que quedaba no era ni aceite de oliva ni azúcar, y a partir de estos residuos no podían formarse de nuevo las sustancias originales. A partir de esto, Berzelius en 1807 sugirió que las sustancias como el aceite de oliva o el azúcar, productos característicos de los organismos, se llamasen orgánicas. Por otro lado, Friedrich Wöhler, interesado particularmente por los cianuros y compuestos relacionados con ellos, calentó en cierta ocasión un compuesto llamado cianato amónico, considerado en aquella época como una sustancia inorgánica sin ningún tipo de conexión con la materia viva. En el curso del calentamiento, Wöhler descubrió que se estaban formando cristales parecidos a los de la urea, un producto de desecho eliminado en cantidades considerables en la orina de muchos animales, incluido el hombre. Estudios más precisos mostraron que los cristales eran indudablemente urea, un compuesto claramente orgánico. Sin duda, Wöhler repitió el experimento varias veces y halló que podía convertir una sustancia inorgánica como el cianato amónico en una sustancia orgánica como la urea a voluntad. Muchos químicos de aquella época consideraban la vida como un fenómeno especial que no obedecía necesariamente las leyes del universo tal como se aplica en los objetos inanimados. La creencia en esta posición especial de la vida se llama vitalismo. Los compuestos inorgánicos sencillos recibieron fácil interpretación en términos atómicos. Parecía suficiente indicar los distintos tipos de átomos presentes en cada molécula y el número de cada uno de ellos. Podía escribirse la molécula de oxígeno como O2, el cloruro de hidrógeno como ClH y el amoníaco como NH4, entre otros. Tales fórmulas que no dan más que el número de átomos de cada tipo presentes en la molécula se llaman fórmulas empíricas. Lusa Gay, descubridor de la ley de los volúmenes de combinación, y su colega el químico francés Louis Denard introdujeron una mejora y mezclaron la sustancia orgánica con un agente oxidante, tal como el clorato de potasio. Al calentar esta combinación, produjo oxígeno que mezclado con la sustancia orgánica provocó una rápida y completa combustión, recogiendo el dióxido de carbono y el agua formados. Lusa, Gay y Denard pudieron determinar las propiedades relativas del carbono y de hidrógeno en el compuesto original. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre los isómeros y los radicales. Primero vamos a empezar hablando sobre qué son los isómeros, qué es la isomería, cuántos tipos hay y cómo se subclasifican.
Bueno, primero hablemos de qué es la isomería. La isomería es una propiedad de aquellos compuestos químicos, en especial las cadenas carbonadas, es decir, los compuestos orgánicos, que tienen la misma fórmula molecular, es decir, su fórmula química no desarrollada, de iguales proporciones relativas de los átomos que conforman su molécula, pero presentan estructuras químicas distintas y por ende diferentes propiedades y configuración. Dichos compuestos reciben la denominación de isómeros. Por ejemplo, el alcohol etílico o etanol y el éter dimetílico son isómeros cuya fórmula molecular es C2H6O. Como se muestra en la figura, podemos ver que se presenta la misma fórmula molecular. Sin embargo, cuando observamos su fórmula estructural, vemos que el primero corresponde a un alcohol y la segunda molécula corresponde a un éter. Continuamos hablando sobre los isómeros. Los isómeros se dividen en isómeros estructurales y estereoisómeros o isómeros espaciales. Hablemos de la isomería estructural. Esta es una forma de isomería donde los compuestos con la misma fórmula molecular tienen una diferente distribución de los enlaces entre sus átomos, al contrario de lo que ocurre con la estereoisomería. A su vez, los isómeros estructurales se dividen en tres. Pueden ser de cadena, posición o función. Hablemos primero de los de cadena. Los de cadena poseen igual fórmula molecular, igual función química, pero diferentes estructuras en la cadena de hidrocarbonada. Aquí podemos ver un ejemplo donde tenemos pentano, donde su fórmula molecular es C5H12. Aquí podemos ver su estructura, pero en este caso podemos ver que aunque hay 5 carbonos y 12 hidrógenos, vemos que no se ubica de la misma forma y que uno de los carbonos ha modificado la estructura de la molécula, haciéndola ya no una cadena lineal sino una cadena ramificada. Aquí podemos ver otro ejemplo donde hay una cadena ramificada. Otro de los isómeros estructurales son los isómeros de posición, y estos son aquellos que poseen la misma fórmula molecular, incluso igual función química, pero difieren en la posición de su grupo funcional. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos el C3H8O y podemos ver que en este isómero el OH se encuentra en un carbono primario, mientras que en esta sustancia, en esta molécula, se encuentra en un carbono secundario. Por otro lado tenemos este ejemplo de por aquí, donde tenemos el C4H8, que corresponde a un alqueno de 4 carbonos, es decir, el buteno. En esta parte podemos ver cómo se encuentra el doble enlace en 2 carbonos que están en el extremo de la cadena principal, y en esta otra parte podemos ver cómo se encuentran en medio de la cadena. Otro de los isómeros estructurales son los isómeros de función. Estos poseen la misma fórmula molecular pero representan distintas funciones químicas. Aquí por ejemplo el C3H4O3 en uno de los isómeros representa un piruvato, mientras que en el otro isómero representa el enol piruvato. En el ejemplo de abajo tenemos el C3H6O3 representando uno de los isómeros un aldehído, mientras que el otro representa una acetona. La estereoisomería o isomería espacial presentan estereoisomería aquellos compuestos que tienen fórmulas moleculares idénticas y sus átomos presentan la misma distribución, es decir, la misma forma de la cadena, los mismos grupos funcionales y sustituyentes situados en la misma posición, pero su disposición en el espacio es distinta, o sea, difieren en la orientación espacial de sus átomos. Ahora vamos a hablar sobre los radicales. Un radical, antes llamado radical libre, es una especie química, ya sea orgánica o inorgánica, caracterizada por poseer uno o más electrones desapareados y se forma en el intermedio de reacciones químicas a partir de la ruptura homolítica de una molécula, y en general es extremadamente inestable y por tanto con gran poder reactivo y de vida media muy corta, es decir, dura milisegundos. Vamos a hablar sobre los tipos de radicales. Estos radicales se pueden clasificar según el número de átomos, según el átomo central que posee el electrón impar y según su carga. Primero hablemos según el número de átomos. Pueden ser monoatómicos
como el radical cloro, el radical bromo o el radical hidrógeno, que son simplemente átomos o iones con un número impar de electrones. O tenemos los otros que pueden ser poliatómicos, formados por más de un átomo, como el radical metilo, CH3, el radical aldehído o el radical carboxilo, que están formados por diferentes átomos. Hablemos de otra de sus clasificaciones, que es según el átomo central que posee el electrón impar. Pueden ser radicales centrados en el carbono y denominarse según la cantidad de enlaces que utilice. Por ejemplo, aquí tenemos un radical primario, quiere decir que se une a un carbono que está en uno de los extremos. También tenemos el radical secundario, que es aquel que se une a un carbono que a su vez está unido a dos carbonos. Por último tenemos el radical terciario, que es aquel que tiene 3 de sus enlaces ocupados y solamente le resta uno para servir de radical. También pueden ser radicales centrados en átomos de nitrógeno, como lo es el nitrato, radicales centrados en el átomo de oxígeno, como puede ser el grupo hidroxilo. También tenemos radicales centrados en átomos halógenos, como puede ser el radical cloro, o radicales centrados en átomos metálicos, como por ejemplo el hidruro de aluminio. Ahora vamos a hablar según la carga. Los radicales pueden ser neutros, aniónicos o catiónicos, según que no posean carga o que ésta sea negativa o positiva. Aquí por ejemplo tenemos un radical neutro. Aquí tenemos un radical cargado negativamente y por acá tenemos un catión cargado positivamente, como su nombre lo indica. Ahora hablemos de la valencia. ¿Qué es la valencia y en qué consiste? Pues simplemente la valencia es el número de electrones que le faltan o debe ceder un elemento químico para completar su último nivel de energía. Estos electrones son los que se ponen en juego durante la reacción química o para establecer un enlace químico con otro elemento. Hay elementos con más de una valencia, por ello fue reemplazado este concepto con el de número de oxidación, que finalmente representa lo mismo. A través del siglo XX, el concepto de valencia ha evolucionado con una amplia gama de aproximaciones para describir el enlace químico, incluyendo la estructura de Lewis en 1916, la teoría del enlace de valencia en 1927, la teoría de los orbitales moleculares en 1928, la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia en 1958 y todos los métodos avanzados de química cuántica. Hablemos sobre los tipos de valencia. Pueden ser valencia positiva máxima, la cual es el número positivo que refleja la máxima capacidad de combinación de un átomo. Este número coincide con el grupo de la tabla periódica de los elementos al cual pertenece. Por ejemplo, el cloro pertenece al grupo 7, por lo que su valencia positiva máxima es 7. También existe la valencia negativa, que es solo para el grupo A y no para el B. Es el número negativo que refleja la capacidad que tiene un átomo de combinarse con otro, pero cuando éste esté con valencia positiva. Este número negativo se puede determinar contando lo que le falta a la valencia positiva máxima para llegar a 8, pero con signo negativo. Por ejemplo, la valencia máxima positiva del átomo de yodo es 7, por lo que le falta un electrón para cumplir el octeto. Entonces su valencia negativa será de menos 2. Las estructurales. La idea de usar este tipo de fórmulas se le debe al químico orgánico alemán Friedrich Kekulé, quien empezó sugiriendo que el carbono tiene una valencia de 4 y posteriormente a esto empezó a elaborar las estructuras de las moléculas orgánicas más simples, así como la de sus radicales. Sin embargo, esta representación gráfica ya se venía dado gracias al químico escocés Archibald Cooper, quien sugirió representar las fuerzas combinadas entre los átomos, lo que hoy se conoce como los enlaces, en forma de pequeños trazos. De acuerdo con esto, Kekulé empezó a enlazar los átomos de carbono unos con otros por medio de uno o de sus 4 enlaces de valencia para formar largas cadenas, ya sean lineales o ramificadas. Así como esto se ve en una de las moléculas más orgánicas, más simples, como es el metano. Sin embargo, estas cadenas podían ser más largas añadiéndole más átomos de carbono
entre los átomos y con dos átomos adyacentes. En el ejemplo se ve la molécula del etileno. Más tarde, gracias al químico ruso Alexander Milchanovich, que apoyó este mismo sistema de Kekulé, se dio cuenta de que este sistema podría explicar la existencia de los isómeros. En el ejemplo se ven los isómeros del alcohol etílico y del éter dimetílico. Sin embargo, había un pequeño problema, ya que había una molécula en particular el cual era muy inestable y la estructura no cumplía los requisitos de su valencia, además de explicar su estabilidad de esta molécula. Estamos hablando del benceno. Nuevamente Kekulé fue el que resolvió la situación. Al parecer, según Kekulé, cuenta que mientras estaba dormido le pareció ver una serpiente mordiendo su propia cola, lo que daba la impresión de que era como un anillo o un círculo. A partir de esto, Kekulé se le dio la posibilidad de también dibujar anillos de carbono. A partir de esto, Kekulé dibujó la molécula del benceno con un anillo, y con esto se le dio la estabilidad a este compuesto, así como la satisfacción de que se cumplieran todos los requisitos de la valencia de la molécula de benceno. Isómeros ópticos. Pese a su gran utilidad, las fórmulas estructurales de Kekulé no terminaban de explicar un tipo de isómeros particularmente sutil, en el cual intervenía la luz. El inglés Thomas Young fue uno de los primeros en entender la fisiología del ojo. Al parecer, en todos sus experimentos demostró que la luz se comportaba como un tipo de onda. Más tarde, el físico francés Jean Fresnel demostró que las ondas de luz pertenecen a un tipo particular conocido como ondas transversales. Estas ondas transversales son muy parecidas a las ondas del agua, el cual tiene mucha relación con la naturaleza transversal. Cada partícula de agua se mueve verticalmente mientras las olas se desplazan horizontalmente. Las ondas luminosas no están limitadas en el espacio, ya que tienen una infinidad de direcciones. Sin embargo, si un rayo de esta luz atraviesa cierto tipo de cristales, el ordenamiento de los átomos dentro de los cristales fuerza al rayo de luz a oscilar en un plano determinado. A esta luz que oscila en un solo plano se le llama luz polarizada, gracias al físico francés Louis Malus. Jean-Baptiste Biot mostró que si esta luz polarizada pasa a través de determinados cristales en el plano en que las ondas vibran, experimenta un giro. Este giro a veces es en el sentido de las manecillas del reloj y otras veces al contrario. Sin embargo, uno de los experimentos definitivos fue el que llevó a cabo el químico francés Louis Pasteur, en el cual trabajó con cristales de tartrato amónico sódico. Pasteur observó que estos cristales eran asimétricos. Al disolver estos cristales, se dio cuenta de que tenían las mismas características o eran muy parecidos, salvo a la naturaleza óptica. Entonces se dio cuenta de que las fórmulas estructurales de Kekulé no mostraban la asimetría, y el cual pues estas
fórmulas de Kekulé necesitaban una mejora, ya que solamente estaban escritas en 2 dimensiones sobre la superficie plana. Naturalmente, era de esperar que las moléculas orgánicas fuesen bidimensionales. Sin embargo, más tarde se descubrió otra cosa muy importante: moléculas tridimensionales. El joven químico danés Jacobus van 't Hoff, que aún sin terminar su tesis para el doctorado, sugirió que los 4 enlaces de carbono estaban distribuidos en las 3 dimensiones del espacio, hacia los 4 vértices de un tetraedro. Para esto podemos imaginarnos que 3 de los enlaces del carbono están colocados como las patas de un trípode aplastado, mientras que el cuarto enlace apunta directamente hacia arriba. En la imagen podemos ver la molécula del ácido láctico. El enlace tetraédrico de los átomos de carbono permite 2 configuraciones de los átomos en los compuestos, siendo una de ellas la imagen especular de la otra. Casi simultáneamente, el químico francés Joseph Lebel publicó una sugerencia similar sobre el carbono tetraédrico. Por eso que esta teoría se conoce como la teoría de Van 't Hoff-Lebel. Después de esto surgieron muchísimos aportes importantes en la química, ya que gracias a esta teoría se permitió ver y demostrar la presencia de los isómeros ópticos. Sin embargo, uno de los trabajos más importantes fue el que llevó a cabo el químico alemán Emil Fischer sobre el trabajo de la química de los azúcares simples, ya que demostró que varios azúcares comparten la misma fórmula empírica, C6H12O6, y que 4 de estos carbonos eran asimétricos, y que con base en la teoría de Van 't Hoff-Lebel habrían entonces 16 isómeros ópticos, y que estos isómeros se dispondrían en 8 pares. En cada uno de estos pares, un isómero giraría en el plano de luz polarizada en sentido de las manecillas del reloj, exactamente con la misma magnitud que con el otro isómero giraría en el sentido contrario. Fischer procedió a establecer las disposiciones exactas de los átomos en cada uno de estos 16 isómeros. Y exactamente formó y le dio toda la razón a la teoría de Van 't Hoff-Lebel. Esta precisión de las predicciones se da en caso de todos los tipos de azúcares posibles, aminoácidos y cualquier otro tipo de compuestos. Gracias a este experimento, la descripción de la estructura molecular en 3 dimensiones había demostrado su absoluta validez y fue universalmente aceptada.